Les pregunto a los ancianos de este país, ¿será que Mahmudabad no forma parte de Pakistán? ¿No se aplica aquí la misma ley como se hace en todo el país? Si la misma ley se aplica aquí, entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está esa ley? ¿Dónde están los medios que informan todo el día la muerte de un perro en grandes ciudades como Lahore, Karachi, Islamabad? ¿Acaso no ven el asesinato de 3 mujeres inocentes en Mahmudabad? ¿Quién le preguntará a la policía? ¿Quiénes le preguntarán el motivo de que los asesinos no hayan sido apresados? ¿Por qué todavía ni una sola persona ha sido arrestada? Díganme, ¿por qué? Nadie les preguntará. Nadie les preguntará. Tal vez la vida de las personas que viven aquí es incluso peor que la de los animales. ¿Cuánto tiempo seguiremos así? ¿Cuánto tiempo podemos resistirlo? ¿Por cuánto tiempo las personas que viven aquí no tendrán justicia? ¿Por cuánto? Ella te ha llamado una y otra vez, pero no llegaste. Ha tratado de quitarse la vida. Por eso te llamamos. Gracias a Dios que su hermana se dio cuenta a tiempo y me avisó. Si algo les sucediera, no seríamos capaces de mostrar nuestras caras. ¿Cómo podemos impedir que las personas hablen? Ahora dinos, hijo, ¿cuál es la fecha del matrimonio? Solamente cásate con ella y libéranos de esta responsabilidad. Solo cásate con ella. ¿Dónde está? Quiero verla ahora. Sí, ven conmigo. Vamos. Vamos, hijo, cásate y libéranos de todo esto. Nos preocupa nuestra hija. No se preocupe. Déjeme verla y hablaremos al respecto. Por aquí. ¿Dónde has estado? Te llamé muchas veces. ¿Por qué no contestaste mis llamadas? Te suicidarías si no contesto tus llamadas. Primero dime por qué no me contestabas. Sabes bien que siempre estoy ocupado. Hay miles de cosas por hacer. Y por eso no pude hablar contigo. Pero pudiste tomar un tiempo para mí, como lo hacías antes. Nunca dejabas de contestarme. Si no podía verte, solías llamarme para que nos viéramos. ¿Qué sucede ahora? Mira, Ramsha, primero que nada, no me gustan esas inmadureces. Si no puedo hablar contigo un día, ¿te quitarás la vida? Haciendo todo esto no tendrás un lugar en mi corazón. En su lugar crearás odio. Solías decir que una vez que te enamoras, entonces no puedes odiar a esa persona. Y tenía razón. Pero lo que haces creará odio. Yo no sé nada. Me lo prometiste. ¿Te casarás conmigo? Yo prometí eso. Y lo voy a cumplir. Pero nunca sucederá si me chantajeas. Cuida de ti. Volveré. Dime, ¿qué decidiste? Te pido que escojamos una fecha. Para el próximo mes, por favor. Deberían haberle explicado a su hija. Especialmente la diferencia entre bien y mal. Deberían haberle explicado. Pero... Mire, lo he pensado mucho. Lo he pensado por muchos meses. Al final he decidido
que no me casaré con su hija. No puedo hacerlo. El mundo me conoce y me respeta. Todos saben que ya tengo una esposa y una hija. Incluso, si me caso con su hija, no seré capaz de presentarla frente al mundo como mi esposa. Y eso está mal. Entonces, ¿qué haremos? Ya viste la condición en la que está. ¿Cuánto esperaremos? No deben esperar mucho más. Y eso es lo que he querido decirles. Encuentren un buen hombre y hagan que se case con ella lo más pronto posible. Será mejor para ustedes y para ella también. ¿Qué estás diciendo? Dijiste que te casarías con ella. Lo dije. Lo recuerdo muy bien. Y también dije que mentía por su hija. Ella estaba embarazada. Piénselo. Si alguien se enteraba, ¿entonces su honor seguiría intacto? ¿Alguien los respetaría? Esto está mal. No puedes hacer esto. Mire, ambos cometimos un error. Y en lugar de culparnos al resto de nuestras vidas, es mejor que vivamos nuestras vidas tranquilamente. Por favor, escúcheme. Encuentre un buen hombre y haga que se case con ella. Y si necesita algo, llámeme y yo enviaré el auto. Me voy. Mira, Maggie, sabes muy bien que nunca quise una esposa para quien sus problemas personales sean su prioridad. Y no su esposo, su hija o su casa. Todavía hay tiempo para la relación que queda entre nosotros. Si quieres salvarla, entonces, olvida tu trabajo. ¿Despierta? Sí, no podía dormir. Sé por qué no puedes dormir. ¿Por qué se fue a Char? Pensé que se quedaría aquí esta noche. ¿Quién podría preguntarle por qué viniste? ¿Por qué te fuiste? Mahem, tú puedes preguntar eso. Eres su esposa. Madre, él nunca me ha dado ese derecho. Hija, tienes derechos sin reclamar. Los problemas no se resuelven con dudas, mi niña. Ambos son inteligentes. Siéntense y resuélvanlo con amor y respeto. Acepta lo que diga y él también. Madre, nuestros pensamientos se han vuelto muy distintos. Mi niña, dos personas pueden vivir una vida exitosa. Hay muchos ejemplos. Tú eres abogada. Sabes de estas cosas. Ves muchos casos en tu trabajo. Solo necesitas recordar, afuera ganarás casos y aquí su corazón. Trataré de hacer un esfuerzo. Hazlo. Ya, cámbiate rápido, que ya es muy tarde. Y duerme. Iré a cambiarme, ¿está bien? Ve y descansa. Debes ir a dormir. ¿Bien? Y luego miré, mi niña. ¿Qué dijo él? ¿Por qué estás callado? Di algo. Bashar Ibrahim.
se ha negado a casarse con ella. ¿Dio alguna fecha? No nos dio ninguna fecha. Él mintió, nos ha mentido. Pero él dijo que... Él nos engañó para poder borrar su pecado. Nos convirtió a nosotros y a ella en unos completos tontos. ¿Cómo le explicaré esto a Ramsha? Ella estaba muy emocionada por su boda. ¿Qué debo decirle? Cuando las manchas de una tela no se lavan fácilmente, esas telas deben cambiarse. Si no, seremos avergonzados frente a todo el mundo. No comprendo lo que estás diciendo. ¿Qué quieres decir? Ashar Ibrahim es una mancha. Explícale eso a tu hija. Que se olvide de él. Ese hombre no merece a ninguna mujer. Es una mancha horrible. Ella no será capaz de soportarlo. Se morirá. Incluso nosotros estamos siendo enterrados vivos. Sabes que es nuestro error y el de nuestra hija. Y solo nosotros debemos enfrentarlo y tolerarlo todo. Hola. Me diste tu número en el autógrafo. Sí, tal vez te lo di por error. Realmente cometemos muchos errores en estos días. Significa que tú... Mirándote a los ojos me di cuenta que tenías algo que decir. Pero no pudiste. Pensé que deberías saber al respecto dándote mi número. Significa que sabes muy bien cómo leer el corazón de alguien a través de sus ojos. ¿Qué podemos hacer? Los poetas son así. Los poetas y los escritores no solo escriben. De hecho... ¿Y qué? Ellos admiran la belleza. Ajá. Incluso si hay una hermosa persona o una hermosa escena, las capturamos en nuestro corazón. ¿Qué quieres decir? Que nunca olvidamos. Por cierto, la belleza es como ese vino que las personas quieren beber toda su vida. Y del cual nunca se cansarán. Tus palabras realmente me han cautivado. ¿Qué harás mañana en la noche? Esperaré por ti. A tu llegada. ¿De verdad? Seguro que sí. Honestamente no puedo creerlo. ¿Deberíamos cenar juntos? ¿Por qué no? Bien, de acuerdo. Entonces te escribo pronto. Esperaré por ti. ¿Lo viste? Te dije que él sí vendría. Él se casará conmigo muy pronto. No me creyeron, ni siquiera tú. Y fue por eso que intentaste suicidarte. Bien, dejemos eso atrás. Dime, ¿de qué color debería ser mi vestido de novia? Contrólate, hermana. Todavía hay tiempo, piénsalo. Aún no creo en el señor Ashar. ¿Por qué? ¿Por qué no le crees? Hermana, él es un hombre casado. Es el padre de una hija. Incluso si se casa contigo, no podrás ser feliz con él. ¿Alguna vez lo pensaste? ¿Podrás convivir con su familia? Él tiene una esposa y una hija. Solo serás la segunda esposa. Y sabes que una segunda esposa siempre será una segunda esposa. ¿No puedes decir nada bueno? Así sea la primera o la segunda esposa. Ashar me ama mucho. Y yo creo en él. Él me va a hacer muy feliz. ¿Sabes que la persona que ama traicionando a su primera esposa, mañana dejará la segunda y llamará a una tercera mujer? ¿Cómo puedes creer en una persona que es así? ¿Por qué no entiendes? Eres una mujer educada y hermosa. Puedes ser la primera y mejor opción para alguien. ¿Por qué ser la segunda?
Mira, madre. Mira las cosas horribles que me está diciendo. No la quiero escuchar. Está celosa de mi buena fortuna. Solo prepárate para mi boda. Soy una visita en esta casa por algunos días. Y ahora tengo mucha hambre. Voy a buscar algo para comer. No estudiaré. Dime una cosa. ¿Cómo escribirás si no sabes cómo leer? Y si no sabes escribir, ¿cómo me escribirás una carta cuando vaya a la ciudad? No te dejaré ir a la ciudad. Nunca te dejaré ir. ¿Estás loca? ¿Cómo me convertiré en un doctor si no voy a la ciudad? ¿Murieron todos los doctores? ¿Qué quieres convertirte en uno? Si te quieres convertir en doctor, apréndelo con los de aquí, pero no hay necesidad de que te vayas a la ciudad. ¿Te has vuelto loca? ¿Cómo alguien puede ser doctor de esa manera? Come esto y esto. Hop. ¿Pero a dónde te vas? ¿Qué te importa? Incluso si muero en alguna parte. Oye, escúchame. ¡Suelta mi mano! La tía me dio tu mano. Y ahora incluso, si es que me muero, no soltaré esta mano. ¿Entendido? Mentiroso. Es verdad. Pero aún así no irás a la ciudad. ¡Vano! Eres un mentiroso, Safri. Dijiste que nunca me soltarías. Dejaste todo y ni siquiera has escrito una carta. Ya verás. Cuando regreses, no hablaré contigo ni una sola vez. Vano, hija. Come algo, hija. No tengo hambre. ¿Cuánto tiempo pasarás sin comer? ¿No comes nada desde ayer? ¿Ah? ¿Por qué eres tan dura contigo misma, Vano? Te dije que no tengo hambre. Vano, hija mía, no puedo verte en estas condiciones. Bien, si no es por ti, al menos come 2 bocados por tu madre. Mother, ¿cuán lejos queda la ciudad de aquí? Vano, no sé qué tan lejos queda la ciudad. Solo sé cuál es el camino que lleva a la ciudad. Y que el camino es tan largo que no podemos ver dónde termina. ¿Ah? Mi hija se ha vuelto loca. Toma. Todavía estoy comiendo. Toma, hija, come. Ya. ¿Qué estás diciendo? Te estoy diciendo la verdad, padre. Ayer fui a la ciudad. Y también fui a la universidad. Pero ella no estaba allí. Estaba vagando con algún chico. He reunido toda la información. Él es un compañero de clase con quien ella se la pasa. Respetado padre, si no tuviera miedo de tu ira, la hubiera traído a la fuerza. Hijo mío, debes haber malinterpretado. Zaida no es así. Ella no puede andar por ahí con un chico. Debes quedarte callada. Tú la has hecho imprudente.
Un día ella arruinará todo, nuestro honor y respeto, y seguirás sin creerlo. Respetado padre, debes tomar decisiones para su regreso lo más antes posible. Si no, lo lamentarás. No lo entiendo, Majid. ¿Quién le dijo a mi hermano sobre ti? Si se ha enterado de nosotros, significa que lo sabe todo. Es por eso que te lo digo antes que se convierta en un escándalo. Debes decirle a tu padre que nos amamos y nos queremos casar. No tengo malas intenciones. Tú no conoces a mi padre. Él no entenderá esto tan fácilmente. Él puede hacer lo que quiera, pero su orgullo no le permite que una hermana e hija hable con hombres sin que tengan parentesco. No lo permitirá. Zaida, ¿qué vas a hacer? Ahora solo voy a hablar con mi padre, porque no tengo ninguna esperanza con mi hermano. Es mi padre. Saludos, querido padre. Padre, estoy bien. ¿Tú cómo estás? Hija mía, estoy bien. Pero estoy triste por ti. No te he visto en muchos días. Vuelve pronto, por favor. Sí, padre mío. También estoy muy triste sin ti. Volveré pronto. Pero sabes muy bien que tengo exámenes finales. Sí, lo sé. Solo regresa pronto. Tengo que hablar unas cosas importantes contigo. Puedes volver después de quedarte 2 días. Está bien, padre. Solo dame como 2 días. Solicitaré el permiso a la universidad y volveré a casa. Zaida, es muy importante que regreses. Sí, padre. Cuídate mucho. ¿Qué sucede, Zaida? Luces muy preocupada. Sucedió lo que temía. Padre me está pidiendo que regrese. Zaida, si regresas a casa, yo creo que en esta ocasión ellos no te dejarán volver. Eso lo sabré cuando llegue allá. Zaida, deberíamos casarnos por el civil. Maestro, sabes muy bien que Anis es muy emocional. Él hace lo que quiere. No estaba feliz de que Zaida fuera a la universidad desde el inicio. No deberías creerle tan fácilmente y detener los estudios de Zaida. Eso lo sé muy bien. ¿Qué creerle a Anis y qué no creerle? Y tú, no te preocupes por eso. Pienso que ella ya ha estudiado suficiente. Ya ella debe casarse. Ella no regresará a la universidad. Haré que se case. Nuestra hija debe casarse lo más pronto posible. Mi maestro, ¿cómo arreglará su matrimonio? Mi hija es educada. Por eso debería haber una propuesta adecuada. No necesitas preocuparte por eso. Ya yo he tomado una decisión. Prepárate para la boda. Ya llegará la propuesta.
Mira, Zaida, yo tampoco quiero hacer esto, pero por lo poco que conozco a tu familia, ellos no estarán de acuerdo con que nos casemos. Pero eso nos deja con una sola opción. Si nos casamos por el civil, ellos no podrán hacer nada. Después de eso, iré contigo a ver a tus padres. Ellos van a tener que aceptar nuestro matrimonio. Creo que todavía no entiendes a mi familia. Soy la hija de Pierre Daud. Con una sola seña, miles de personas están dispuestas a morir por él. Nadie puede pensar siquiera en no cumplir su orden, Majid. No quiero humillar a mi respetado padre. Yo quiero convencerlo. Quiero que padre acceda. ¿Y qué si no están de acuerdo? Sabes que no seré capaz de vivir sin ti. Moriré, Zaida. Por favor, acepta mi plan. Trata de entender, Majid. No puede suceder. Tú no lo entiendes, Zaida. Solo te pido que nos casemos. Una vez casados, no podrán obligar a casarte con quien quieran. Trata de entenderlo. Zaida, yo voy a cuidar de ti. Puedes confiar en mí. ¿Cómo estás? Hola. Estoy bien, pero para ser honesta, no puedo creer que Ashar Ibrahim viniera a verme, que aceptó mi invitación. No puedo creerlo. Pero he llegado. Ahora debemos sentarnos. ¿Puedo? Oh, lo siento. Por favor, siéntese. Gracias. Hola, señora Ashar Ibrahim. Sí. Él es Tanvir, mi prometido. ¿Acaso no sabes cómo comportarte? Estás haciendo un video sin permiso. Señor. Mírelo. Está haciendo un video sin ningún permiso. Por eso es que no voy a ningún restaurante. Señor, lo sentimos. De verdad lo sentimos mucho. No dejaremos que ningún cliente se comporte así la próxima vez. Se lo prometo. Mil disculpas. No debería haber aceptado su invitación. Parece que me equivoqué. Pero señor. ¿Qué estás diciendo, madre? Por favor, haz que padre entienda. Es muy importante para mí quedarme aquí, si no mi esfuerzo estará perdido. Mi niña, tu hermano ha iniciado un incendio y no se extinguirá hasta que vengas a casa. Mamá, ¿tú no me crees? ¿De verdad padre no me cree? ¿Cómo pueden creer lo que mi hermano está diciendo? Nosotros creemos en ti, por eso te pedimos que regreses. Conoces muy bien a tu padre. Estará tranquilo cuando regreses. Y probablemente él te permita regresar. Pero madre... Mientras más tiempo demores en regresar a casa, más difícil será convencer a tu padre. Regresa y no lo hagas molestar, será lo mejor. Está bien, madre. Adiós.